de desarrollo de GEPRO y con más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos del ámbito privado. Esto también me ha dado la oportunidad de ser relator de la Católica en varios de estos cursos, así que los animo vamos a dejar un espacio de preguntas, de que podamos intercambiar experiencia y ver cómo esto se aplica en el mundo real. El objetivo general de estos dos módulos es conocer una filosofía sistemática de resolución de problemas, y que va en base a una filosofía A3. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos en dos partes. Esta primera parte, que me toca acompañarlos, es reconocer que los principales conceptos Lean necesarios para poder generar brechas y conocer la importancia de la resolución de problemas. Comprender e identificar pérdidas. Principalmente nos vamos a focalizar hoy día con tal de poder tener un estándar de resolución transversal para toda la organización. Y en la segunda parte vamos a familiarizarnos ya propiamente más con el estándar y con las herramientas que conozcamos en el día de hoy, podamos sacarle mayor provecho. Bibliografía, les recomiendo este libro Dirigir para Aprender, que está focalizado principalmente en resolución de problemas a través de esta filosofía de trabajo que es metodología A3. Solo para recordar, y ya han tenido varios de estos webinars, así que están más que conocen, pero recordemos que el Lean no es solo una herramienta. Si bien podemos ver hoy día que vamos a ver metodologías que puedan creerse que son solo herramientas, siempre los animamos a que vean que hay una metodología y una forma de trabajo detrás, ya que solo la herramienta no es suficiente. Y para poder dar inicio, recordemos que toda esta metodología Lean basa principalmente en eliminar pérdidas con tal de crear valor. Y vamos a ver que con esta metodología de resolución de problemas, en base a filosofía 3, ocupa en toda su potencialidad este concepto de identificar y eliminar pérdidas con tal de crear valor. Para eso vamos a introducir estos 5 principios Lean Construction y vamos a ir conversándolos rápidamente para poder darles una idea, y que tiene que ver y es muy atingente a lo que ustedes están desarrollando. De partida, primero hay que identificar el valor. Y ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que es valor? Esto no necesariamente es el costo monetario, sino que el valor es todo aquello que el cliente determina y que le asigna valor a las faenas de ustedes. Ustedes pueden tener clientes externos, que son sus mandantes, o clientes internos dentro de su cadena productiva. Así que este es un ejercicio que, si bien muchas veces uno lo toma como obvio, hemos visto en estos procesos de mejora que no todos dentro de la cadena lo tienen claro. ¿Cuál es el valor de por qué es lo que estoy haciendo? Así que eso es claro, partir con esa identificación de cuál es el valor. Posteriormente viene a identificar la cadena de valor. Y esto no es el flujograma del método de trabajo necesariamente, sino que hay que identificar todas aquellas actividades que van transformando lo que estamos haciendo para entregarle ese valor especificado por el cliente. Después hay que crear el flujo. Y más que en una primera instancia introducir tecnología o innovación para mejorar las actividades de transformación que llamamos nosotros, que son aquellas que van transformando el valor, nos damos cuenta que hay una serie de pérdidas que van interrumpiendo ese flujo. Entonces aquí, en este concepto de crear flujo, no significa solo conocer el proceso productivo, sino que también tener como empresa una cultura de identificar las pérdidas que impiden hacer lo que planificamos hacer. El otro principio es establecer un sistema pool, y lo vamos a ver a continuación en un ejemplo bien práctico, que aquí lo que quiere decir, más que empujar la producción de acuerdo a los recursos que yo tengo, y muchas veces nuestros indicadores de eficiencia no incentivan a tener una mirada push del proceso, ya que le tengo que sacar rendimiento a las máquinas. Aquí hay que establecer un sistema pool en donde lo que manda es el valor del cliente y tengo que producir lo que el cliente necesita. Y cómo configuro mi programación en relación a ese tiraje o establecer ese sistema pool. Y por último, buscar continuamente la perfección. Todo esto, hay aprendizajes,
aunque uno planifique, siempre van a existir pérdidas, y eso hay que reconocerlo. Y ese aprendizaje de resolución de problemas tiene que quedar de una cierta forma, y ahí tiene mucho que ver esta filosofía 3 o resolución de problemas, ya que no solo lo tienen que ver como un evento puntual, sino que también como una filosofía y un mecanismo de traspaso de conocimiento. Para hacer un poco más en detalle esto, dentro de las actividades que forman el proceso y que ustedes levantan en esta cadena de valor, hay que categorizarlas. Hay que ver aquellas actividades que sí le agregan valor al cliente. Una forma rápida y sencilla de ver esto es ver por qué lo que está el cliente dispuesto a contratarlos. ¿Qué es lo que él ve en que ustedes transforman todos estos recursos y están dispuestos a contratarlos? Y eso les va a dar una primera bajada de cuáles son aquellas actividades que realmente agregan valor, aquellas que van transformando lo que ustedes están haciendo en el producto final que el cliente quiere ver. Sin embargo, los procesos van a haber actividades que no agregan valor necesariamente, que el cliente no ve esas actividades y no está dispuesto a pagarlas muchas veces esas actividades, pero sí son necesarias para producir el flujo de trabajo. Y aquí introducimos el concepto de aquellas actividades que son contributorias. Y por último, las pérdidas, que están en todas partes, que ni el cliente está dispuesto a pagarlo, y a ustedes estas actividades le afectan realmente en sus rendimientos y en sus resultados. Una vez categorizadas estas actividades, uno tiene que tener una primera aproximación de aquellas que agregan valor, que son las verdes, cómo protegerlas, aquellas que no agregan valor, pero sí son contributorias, cómo gestionarlas para minimizarlas, y hay que ser bien claros que aquellas que son pérdidas propiamente tal, hay que buscar la forma de eliminarlas. Para aterrizar un poco más estos principios, veamos aquí un poco el ejemplo. Aquí tenemos el método del ciclo minero, que ustedes están bien familiarizados, en donde uno debiera preguntarse cuál es el valor del cliente de este proceso. Y eso puede variar de obra en obra y de cliente en cliente. Sin embargo, mayoritariamente nos hemos visto en que el valor le otorga al cliente en esto es cumplir con el avance diario. Ya sea que lo lleven por número de disparos, por metro, ahí hay distintas formas. Pero en el fondo todo lo que hacen en este ciclo minero ustedes es poder llegar al avance diario planificado que estima el cliente. Como segundo principio hay que identificar la cadena de valor. Y aquí ustedes ya la tienen graficada, que es un proceso bien secuencial, en donde se identifica claramente la cadena de valor. Ahora, hay otro tipo de proceso que la cadena de valor no es clara identificarla. Y en eso hay otro tema de otras metodologías como Value Stream Mapping, en donde se hacen en forma colaborativa para poder ir levantando esa cadena de valor. Posteriormente, para poder permitir el flujo, hay que categorizar estas actividades. Si tomamos como principio, y esto uno se pone de acuerdo desde el inicio, aquellas actividades que van transformando el producto para agregar valor a lo que ve el cliente, que en este caso el avance diario o el número de disparos, uno puede categorizar que todas aquellas actividades de carga, disparo, transporte agregan valor al proceso. Sin embargo, hay otras actividades que son necesarias, pero no necesariamente van transformando el producto y no le agregan valor al cliente, como la ventilación o la supervisión o el, ¿cómo se llama?, establecer la ubicación de las perforaciones. Sin embargo, si uno aquí lo puede ver gráficamente y lo observa visualmente, muchas veces no hay una cultura de poder identificar cuáles son las pérdidas que interrumpen este proceso. Y uno tiene una cultura más de reaccionar a esas pérdidas. Fallas de equipo, falta de materiales, fallas de programación, exceso de supervisión, etc. Hay una serie de pérdidas que lo que persigue esta metodología que le estamos
mostrando e incentivando actualmente es que ustedes puedan generar esa cultura de poder sistemáticamente identificar esas pérdidas. Por último, está el concepto de establecer un sistema pool. Si bien conozco la planificación y lo que el cliente le otorga valor a mi accionar, yo debiera planificar hacia atrás todos los elementos necesarios para poder cumplir con ese objetivo. Y ahí ustedes determinan el sistema pool. Más que sacarle rendimiento a las maquinarias, que muchas veces vamos a ver en los ejemplos siguientes, que eso pasa a ser incluso una pérdida. Y por último, con el último principio del Lean Production, era la mejora continua, y es un poco el resultado de estas dos sesiones que tenemos con ustedes, es poder llegar a un sistema y a una forma sistemática de resolución de problemas. No solo para resolver el problema puntual, sino que poder ser un aporte de generación de conocimiento para el resto de la organización. Y por qué no decirlo también como un punto de partida para una evolución continua de mejoramiento continuo. Uno puede resolver el problema de distintas formas. Van a llegar a un acuerdo de cómo resolverlo, van a colocar gente con experiencia y conocimientos para resolver ese problema. Puede haber un segundo grupo que les sirva esa misma resolución de problema y aplicarlo directamente, o puede tener otras ideas para seguir mejorando ese problema. Y ahí ustedes van generando un cambio del estándar actual a un estándar futuro. Y eso es un poco el objetivo de lo que queremos ver en estas sesiones. Para eso vamos a establecer y definir qué es lo que es una pérdida. Todos podemos tener algún tipo de idea, sin embargo, aquí lo que vamos a entender por pérdida que va a ser todo aquello distinto de los recursos mínimos que necesitamos para crear valor al cliente, ya sean en materiales, maquinaria o mano de obra. Y si bien es bien sencillo este concepto de definición de pérdida, muchas veces no estamos atentos en buscar estas pérdidas, y para eso hay que generar una forma sistemática de identificarlas para hacer gestión. Para eso las vamos a clasificar. Y aquí vamos a hablar en esta etapa de 8 tipos de pérdida. Vamos a hablar de etapas de pérdidas de sobreproducción, inventario, transporte, desplazamientos innecesarios, esperas, productos defectuosos, sobreprocesamiento y creatividad desaprovechada de los empleados. Y más que ver ahí una definición, veamos algunos ejemplos reales que se han visto. ¿Qué entendemos por sobreproducción? Es producir más de lo necesario, que es lo que quiere el cliente que produzcamos. Aquí hay un ejemplo sencillo de identificar dentro de las POD la descripción del trabajo diario que se iba a hacer, y se les exigía a los operadores que, aparte de hacer la descripción, tuviesen que hacer un dibujo o un boceto de la actividad a realizar. Si bien el objetivo detrás tiene un propósito bueno de poder hacer ver al operador lo que se puede enfrentar, uno ve que esta sobreproducción consume tiempo. Y ustedes que han participado en estas sesiones de POD, tiempo que se alarguen las POD o tiempo que no quede claro lo que hay que hacer en las POD, afecta directamente el trabajo disponible en la frente. Son casos sencillos que sí hemos medido y que tienen un impacto directo en poder llevar el primer equipo a la frente. ¿Para qué profundizar en inventario? Todos conocemos que el inventario, y lo que hemos conversado con ustedes durante estos procesos, que el inventario generalmente hay que verlo de que esto es un indicador de que hay algo en la cadena de suministro o en la cadena productiva que está fallando. Y para eso nos tenemos que cubrir. Los efectos de inventario son varios. Hay mermas, capital de trabajo, inmovilidad y recursos. Así que también hay que ver el inventario como una pérdida. Ahora, no quiero decir que las condiciones actuales no te obliguen a tener algún inventario, pero si uno no lo identifica esto como pérdida, nunca va a hacer gestión para poder reducirlo. Ver con sus proveedores, ver autorizaciones para poder subir elementos en tiempos distintos. Si uno no lo tiene identificado, lo internaliza y convive con esta pérdida.
Así que, ojo con inventario. Transporte. Si uno ve, hay ciertas configuraciones que uno la considera como un dato. Hay que entender el transporte en esta pérdida, es que estamos hablando de movimiento de un lugar A a un lugar B. Entonces hay ubicaciones de casas de cambio, hay ubicaciones de instalación de faena, lugar de donde uno recoge a los trabajadores, en donde eso consume tiempo. Y estas son mediciones reales en donde uno puede observar, ahí en color en amarillo, en donde es el transporte, el traslado y el tiempo que se requiere para poder movilizarse. Ahora, no quiere decir que uno vaya a llegar a esta pérdida y eliminarla 100%. Estamos lejos de estas películas de ciencia ficción en donde uno puede aparecer instantáneamente en otras partes, pero sin embargo, si uno no lo considera como una pérdida, no se cuestiona qué cambios pueden hacer, aunque uno crea que son cambios estructurales inamovibles, como ubicación de instalaciones de faena, ubicación de bodegas con elementos de protección personal en distintas ubicaciones para evitar el transporte de los trabajadores, no se hace gestión. Y el transporte, así como les mencionaba anteriormente, también tiene una incidencia directa en el tiempo que ustedes tienen disponibles para trabajar en el frente de trabajo, en donde ahí se van a encontrar también con otras ineficiencias. Desplazamiento. En desplazamiento lo que tenemos que entender, aquí nos referimos, es en el movimiento dentro del lugar de trabajo, dentro del barrio cívico, dentro del casino, dentro de las instalaciones de oficinas. Y en eso muchas veces uno tiene configuraciones que hay excesos de movimiento, en donde se consume tiempo. Más que consumirse tiempo en el movimiento, también se producen oportunidades para descoordinación. Muchas veces uno llega y hay reuniones y hay cierto grupo de personas, no llega el resto, y los que llegan ya los otros se fueron a hacer otras llamadas telefónicas o a aprovechar el tiempo. Entonces, todas esas son temas que se pueden mitigar con desplazamiento. También uno puede entender como pérdida de desplazamiento la configuración que tienen dentro de sus bodegas. Uno puede ir a buscar elementos y cuántos movimientos tienen que hacer para ir a buscar los elementos más recurrentes. ¿Qué tan lejos están del lugar de entrega los elementos más recurrentes versus aquellos elementos que puedan tener una frecuencia de utilización mucho menor? Y esos son estudios sencillos que te van acortando estos tiempos de movimiento. Las esperas. Es como un gran tema que aparecen en las interrupciones de este flujo de trabajo, son principalmente las esperas. Muchas veces ya ni nos cuestionamos las esperas, pasan a ser parte de nuestro proceso, incluso las presupuestamos y las colocamos en rendimiento. Esperas por instrucciones, esperas por fallas de equipo, esperas por falta de planificación, por transporte, ni siquiera ya las estamos midiendo. Ahora, los tiempos actuales son cada vez más exigentes y en este tipo de pérdida es donde más gestión se puede realizar. Defectos. La dinámica de los trabajos muchas veces nos exige a cumplir un rendimiento y que nos medimos por esos rendimientos de la actividad unitaria, y perdemos el foco, qué es lo que quiere el cliente, que quiere que se le entregue un avance en las calidades establecidas. Sin embargo, vamos por número de disparos, vamos por número de avance, y no con la calidad que se requiere en muchos de los aspectos y nos obliga a devolvernos. Si bien, por un lado, podemos tener los avances que se nos exigen en nuestras producciones, y eso también nos otorga un cierto volumen dispuesto a pago, el retrabajo que se produce y sacar el rendimiento de esas cuadrillas para poder volver atrás a reparar los defectos, ustedes saben mejor que yo el costo que eso trae. Así que el tema de los defectos, más vale preocuparse de hacerlo, y este es uno de los principios también, Lynn, de hacerlo bien a la primera, aunque en el ejercicio de hacerlo bien a la primera, en el inicio quizás no se logre lo planificado, pero sin embargo, al ir trabajando las pérdidas que empiezan a suceder, van a llegar a ese nivel deseado. Esto es uno de los temas en que produce más efectos en
la producción, no solo por el recurso directo que van a tener realizando en reparación, sino que cambia la planificación que ustedes mismos diseñaron, en distribuir adicionalmente, ¿cómo se llama?, equipos de trabajo en estas faenas que no fueron programadas. Y es más, muchas veces cuando vemos en esta situación, la intuición natural es meter más equipos de trabajo, con el costo que sea. Y hemos visto que eso genera entropía. En un equipo que no está claramente identificado sus pérdidas y ustedes no producen ese flujo de actividad, al meter más recursos muchas veces están metiendo más descoordinación en planificación, más recursos que se van a tener que topar, o falta de recursos por hacer reparación de estos defectos, y los efectos deseados en realidad no son suficientes. Sobreprocesamiento. Aquí entendemos como sobreprocesamiento hacer más de lo que el cliente quiere. En este caso puede ser por falta de conocimiento del método de trabajo, imprecisiones de ir marcando dónde debieran ir las perforaciones, faltas de instrucción. Ustedes pueden observar en esta fotografía que hay excesos de perforación. Uno pudiese decir, pero bueno, ¿cuál es el efecto? Quizás es mínimo en costo directo, pero el tiempo que ustedes estuvieron deteniendo esa maquinaria, la supervisión que pudiesen haber requerido, son tiempos que les van pegando, y como estos son procesos cíclicos, les van pegando en la planificación y van afectando otras actividades y bajándole su productividad. No utilizar el talento de las personas. Si nos vamos a focalizar como en el primer punto de mejora, identificar las pérdidas, para posteriormente introducir metodologías, innovación, que puedan sacarle el máximo provecho, si quien mejor sabe hacer las cosas es quien hace las cosas. Si no tenemos un sistema estandarizado en poder permitirles a ellos a identificar las principales pérdidas que tienen en sus proyectos, estamos dejando ciego una muy buena fuente de información. Aquí hay una foto de capacitación a los operarios y a las personas que trabajan en los frentes de trabajo, identificando conceptos de pérdida y cómo ellos pueden aportar con esta principal fuente de información que da inicio a estos métodos de mejoramiento continuo. Ahora, muchas veces, y debo ser bien honesto, en las veces que nos ha tocado hacer estas intervenciones, siempre también, como están todos en un ritmo acelerado para poder cumplir ese objetivo, cuesta visualizar que paralizar ciertas cuadrillas o meter dentro de sus actividades tiempos de capacitación para que puedan identificar las pérdidas, lo ven como una pérdida. Sin embargo, los resultados han sido a favor, en donde ese tiempo se mejora con creces al poder reducir las pérdidas y aumentar la productividad de todo el ciclo del trabajo. Y no es menos cierto que, dadas las condiciones actuales, podemos tener experiencias previas de poder trabajar con las pérdidas que siempre vemos, podemos querer tener una forma estandarizada, pero sin embargo nos vemos enfrentados que van a haber condiciones que podemos categorizarlas como pérdida o actividades contributorias, ya que van a ser normativas, que nos van a afectar nuestro nivel de productividad que habíamos visto antes. Entonces, ¿cómo podemos tener un método en donde van a haber mayores tiempos de toma de temperatura? Van a haber mayores coordinaciones de casinos. Ya no podemos atender a 200 personas o haber un número límite, y vamos a tener que ampliar los tiempos de colación o de casino. Van a haber mayores chequeos o situaciones de control. Entonces, ¿cómo todos estos elementos que van a ser nuevos en nuestra experiencia nos afectan la productividad?
y más que ir viendo la baja de la productividad de aquellas actividades de transformación, sino tenemos un método de mejoramiento y de identificación de cómo estos tiempos podemos ganarlos en reducir las pérdidas, es muy probable que no tengan que hacer cambios tan drásticos en esos niveles de productividad. Así que se nos suma un elemento adicional a que tenemos que estar monitoreando. Se les va a entregar esta presentación y yo los animo a que puedan hacer durante esta semana, hacer una lluvia de idea de cuáles son las principales pérdidas que ustedes ven en sus fuentes de trabajo. Y que puedan tenerlas con ejemplo, poder identificar el por qué la pérdida, ojalá es la fuente, con tal de que en la próxima sesión podamos ir desarrollando esta forma estandarizada de resolución de problemas y ustedes puedan irles haciendo sentido en sus casos reales. Así que lo animo a que tengan ese trabajo durante esta semana. Por otro lado, hay que descomponer el problema. Muchas veces tenemos la percepción de cuál es el problema, y aquí hay que ser como bien claro en esto. Todos tienen experiencia, y muchas veces efectivamente el problema uno recurre a su experiencia previa para decir la solución. De hecho, nos incentivan y nos pagan para dar soluciones, más que por el proceso. Entonces, lo que se anima en esta filosofía de resolución de problemas es volver a esa condición base de poder analizar datos para poder identificar principalmente cuál es la causa raíz. No es que la experiencia previa sea distinta, o no sea válida, sino que puede que las condiciones anteriores cambiaron condiciones medioambientales en que la causa raíz es distinta. Entonces, para eso, si bien nuestra intuición inicial es dar la respuesta inmediata, aquí les vamos a enseñar un par de herramientas sencillas que puedan ustedes identificar principalmente la causa raíz. Para eso, primero hay que clasificar el problema. Y si estamos hablando pérdida, ya les dimos 8 formas de clasificarla. Ver si el problema es real o no. Pueden haber incluso percepciones y se van a dar cuenta que hay percepciones de cuál es el problema, pero realmente no es el problema. Comprender cómo se hace el trabajo. Muchas veces quienes están llamados a resolver el problema son las supervisiones y no se pregunta a quién está realizando el trabajo. Yo puedo haber planificado una metodología y un método de trabajo para realizarlo, sin embargo se está realizando por A, B, C o D motivos, condiciones de terreno, de forma distinta. Entonces para eso se les anima a ir al Gemba y poder encontrar la causa directa del problema, lo que llamamos nosotros la causa raíz. Y todo lo que les describo, que puede ser de sentido común, hay que estandarizarlo para generar un hábito dentro del equipo de trabajo de que esto sea una forma sistemática de poder llegar a la causa raíz del problema. De lo contrario, muchas veces nos vamos a ver enfrentados en que resolvemos problemas, pero no los vemos reflejados en el número final, no lo vemos reflejado en los metros de avance, en los estados de pago. Y damos cuenta que hemos resuelto problemas que no tienen impacto en esta cadena de valor que estamos tratando de proteger. Para eso vamos a ver 2 metodologías sencillas. ¿Y por qué son sencillas? Porque se les anima a que generen estos hábitos con quienes trabajan y tienen en el ámbito que trabajan y en los tiempos que tienen de presión para lograr los objetivos, tienen que ser herramientas que puedan ser fácilmente llevadas a cabo. Una de ellas, causa raíz, para poder identificar la causa raíz de los problemas, están los 5 porqués. Y así como se menciona, es una metodología sencilla de preguntar 5 veces por qué. Y aunque suene sencilla y suene incluso, no sé si infantil es la palabra, pero suene como que no tiene su efecto, van a creer que es una de las grandes formas que hemos encontrado para encontrar la causa raíz. Y basta que ustedes vayan preguntando el por qué, el por qué. Y aquí a modo de ejemplo es un caso real que hemos desarrollado precisamente en el mismo tema del ciclo minero, en donde
con esta misma metodología para poder encontrar la causa raíz del problema, y encontrando esa brecha vamos a resolverla en forma estructurada con una metodología, que es lo que vamos a ver en la segunda etapa, en donde, por ejemplo, nos preguntábamos por qué no se logra el número de disparos por turno. De nuevo, aquí salen varias percepciones, salen varias observaciones, salen varias ideas basadas en experiencias previas, sino que es bueno en eso para ir poniéndole peso a estas percepciones que son todas ciertas, y ese es un poco el desafío de esto, que son todas ciertas, hay que irlo acompañando un poco con números o con la observación de lo que se dio en este turno visitando el Yamba. En este caso, los números indicaban de que el tiempo disponible en la frente, que era de 6,1 horas, no eran las 8 horas estimadas originalmente. Aunque fuesen con doble equipamiento, y ustedes saben que en el desarrollo minero eso no sirve, no se iba a lograr el número de disparos o avances programados porque efectivamente no estaban trabajando el mismo número de horas que habían planificado. Bueno, ahí ya te da un primer gran paso para poder concentrar y visualizar cuál es el real problema. Entonces, dentro de eso, ¿por qué hay menor tiempo disponible en la frente? De nuevo, pueden haber una serie de explicaciones y son todas válidas. Sin embargo, con datos duros uno puede identificar que la baja de tiempo disponible en la frente principalmente aquí se debía a acciones de inicio de turno. Y ahí ustedes pueden ver que hay acciones como reuniones de coordinación, esperas, traslados, charlas de seguridad, y aquí de nuevo volvemos a categorizar cuáles de estas son las que agregan valor, cuáles de estas son contributorias, que son necesarias, pero no necesariamente agregan valor, o cuáles de estas son principalmente pérdidas. ¿Y por qué toma tanto tiempo la primera postura? Y aquí uno ve en el análisis de tiempos iniciales, era porque se tomaban demasiados tiempos, tanto en las reuniones, esperas por reuniones de coordinación. ¿Y por qué hay tanto tiempo en espera de reuniones de coordinación? Y viendo un análisis mucho más en detalle, se llega a la conclusión que si bien estaban las reuniones de coordinación, la forma de estructurar esas reuniones, o la forma de ir a buscar los elementos de protección personal de bodega, interrumpían estas reuniones, en donde, en este caso en particular, era difícil y se generaban grandes esperas para poder realizar las reuniones. Y esas esperas no era solo porque no llegaba quien debía realizarla a tiempo, sino que también porque estaba en alguna otra reunión como POD, sino que de los que tenían que ser oyentes, en estas esperas volvían a hacer otras actividades que no tenían que ver principalmente con la reunión. ¿Y por qué no hay un tiempo de espera en reuniones? Era porque principalmente no había un estándar de reunión. Y ahí se llegó a la causa raíz de este problema. Dentro de todos los anteriores que uno pudo haber visto, mejorar el transporte, eliminar alguna reunión de inicio de mañana, y ustedes saben que eso no se puede, acortarlas a reuniones de 5 minutos, se dio cuenta de que no había un estándar de reunión. Y bastó trabajar con un grupo especializado de estandarización de reunión para poder acortar esos minutos, que en este caso de las causas raíces afectaba directamente al tiempo disponible. Hora que se ganaba en estos inicios de turno era hora que se ganaba en tener más tiempo disponible en ejecutar los trabajos. Aquí hay un ejemplo sencillo de una aplicación real que se hizo con esta metodología 5 ¿por qué? En donde involucrando a los que participan en el proceso de producción se puede llegar claramente a la causa raíz. Y mencionándolo además de que para poder evitar esas discusiones de quién tiene la razón, ya que todos se tienen la razón en base a su experiencia, es bueno acompañarlos en números. Esos números ayudan a centralizar la conversación y buscar la real causa raíz. Otro de las herramientas y metodologías que se ocupan para identificar estas causas raíces está el diagrama de Ichikawa.
diagrama de Ishikawa, espina de pescado, que también lo pueden haber escuchado, o el de las 6M, fue desarrollado ya en el año 1953, si ustedes pueden ver. No es nuevo, pero sí es bien efectivo en poder descomponer e identificar esta causa raíz, precisando un poco más cuál es la principal causa que se va a abordar. ¿Por qué se le llama los 6 M? Por cada una de estas espinas de pescado comienza con una M. Estamos hablando de problemas de medida, maquinaria, método, medio ambiente y mano de obra y materiales, que son las posibles causas que producen el efecto que en este caso, como ejemplo, pueden ser las fallas del jumbo que ustedes han identificado. Cuando hablamos de medida, aquí nos referimos que agrupamos todos los posibles causas que producen este efecto de la falla del jumbo que tienen que ver con unidades de medida. Indicadores, la forma en que estamos haciendo la medida. En el caso de maquinaria tiene que ver principalmente con todo aquello que afecta la productividad de ese equipo, ya sean fallas, ya sean descoordinaciones, etcétera, que afectan la posible efecto de estas fallas del jumbo. Método tiene que ver con el método constructivo o el método de producción. Y ahí vamos agrupando todas aquellas principales causas que puedan afectar y que tienen que ver con método. Medio ambiente, si bien uno no lo considera mucho, hemos visto que son uno de los principales que afectan estos elementos de falla. Medio ambiente, aquí nos recibimos las condiciones de terreno. Estaban las condiciones necesarias para poder realizar el trabajo, como estaba la iluminación. Ustedes trabajan en un ambiente húmedo y tienen que manejar el movimiento de agua dentro de los túneles. Entonces hay una serie de condiciones que de repente uno no las mide ni las observa y tienen injerencia real en la falla de los equipos, como en este caso, o en cualquier otro de los efectos que estén ustedes midiendo. En el caso de mano de obra, aquí uno categoriza todo lo que tiene que ver con el personal o con el factor humano. Y en el caso de los materiales, como lo dice, todo lo que tiene que ver con materiales, falta de materiales, falla de materiales que pueden afectar el funcionamiento del equipo que estamos viendo en este ejemplo. Entonces, ¿cómo se producen esta espina de pescado? Yo los animo. De repente aquí uno ve como unos pescados que tienen como 8 espinas, unos que tienen como 2 espinas. Mantener la metodología. Es probable que dentro de las posibles causas que ustedes puedan encontrar no tengan de este tipo de categorías, pero sí para poder generar este hábito y que todos los que estén participando tengan la misma entendimiento de lo que se está buscando, yo los animo a mantener un cierto estándar y hacerlos con estas 6M o espina de pescado con estas categorías. Entonces, ¿cómo uno procede? Aquí, por ejemplo, viendo un poco la causa raíz de que puede hacer de la falla del jumbo, uno procede en levantar abiertamente en el grupo de trabajo y los que participan aquí no solo en la parte de operaciones, no solo los operadores, sino que también aquí participa el grupo que pueda opinar de esto, como también los que participan en los mecánicos o talleres mecánicos, supervisión, ahí ustedes tienen que ver quienes puedan tener una opinión válida para poder hacer este levantamiento, y se hace un levantamiento de lluvia de ideas, cuáles pueden ser las principales causas de la falla de este equipamiento. Dentro de esas, usualmente salen faltas de repuesto, falta de disponibilidad de equipo, falta de planificación de preparación de equipos o fallas preventivas, capacitaciones, hemos visto también eventos en que hay falta de capacitación del operario de cómo utilizarlo, especialmente cuando son equipos nuevos. Limpieza, mala comunicación, no hay un programa, mano de obra, etc. Entonces, ¿cómo funciona esta primera metodología? En donde ustedes categorizando, haciendo después de esta lluvia de ideas, ustedes los empiezan a categorizar por grupo de atención.
¿Cuáles son de estas las que corresponden específicamente a la máquina? ¿Cuáles corresponden a medio ambiente? ¿Cuáles corresponden a mano de obra? ¿Cuáles corresponden a materiales? Y posteriormente, una vez categorizada esto, ustedes van a tener que tomar la decisión de poder hacer una resolución de problema o varias resoluciones de problemas, pero usualmente la recomendación para partir por esto es concentrarse en aquellas que tengan mayor número de incidencia o mayor impacto, y partir con eso. ¿Por qué es bueno categorizar esto? Si ustedes ven, y poniendo por ejemplo, si lo que se va a atacar va a ser el plan preventivo de falla que tiene que ver con maquinaria, los actores llamados a resolver ese problema son distintos si las principales causas que se van a trabajar, por ejemplo, si fuesen medio ambiente, que fuesen las condiciones de drenaje de agua, de iluminación de frente, de presión de aire comprimido, de ventilación, son los actores distintos llamados a resolver ese problema. Así que este es un muy buen método para poder categorizar y ser inductor, armar al equipo de trabajo que posteriormente va a resolver ese problema. Los siguientes pasos, descartar aquellas causas que no son importantes o aquellas causas que son únicas, que sucedieron solo una vez. Falló el equipo porque efectivamente se hizo, no sé, una mala conexión. Que si bien tuvo un impacto, su recurrencia no amerita armar un equipo ya que fue único o puede suceder con una probabilidad baja. Diferenciar lo excepcional a lo común, un poco lo que andábamos mencionando, decidir a dónde es necesario un mejor estudio y profundizar, planear esas acciones de mejora y eliminar a causas que se han descartado y definir nuevos planes de acción. Ahora, no es menos cierto que pueden haber unas causas reales, pero no tengan injerencia a ustedes y tengan que llevarlas a un nivel superior. Eso no los desanima a que eso no pueda ser resuelto. Por ejemplo, si estamos tratando de mejorar el transporte y parte del transporte se pudiese mejorar cambiando la logística de ubicación de las casas de cambio, si eso no está en su ámbito, yo no los desanimo a que eso no sea resuelto por ustedes. Ustedes resuelven lo que están en su ámbito de acción, que puede ser ubicación de bodegas más próximas a la frente para evitar el movimiento, etcétera, pero eleven ese requerimiento a quienes puedan tener el poder de decisión. Y eso lo hemos visto, y si bien uno absorbe como reglas básicas que no se pueden hacer, sí hemos visto movimientos de instalaciones de faena, hemos visto movimientos de casino o ir más lejos de campamento, en donde al entender que esa logística afecta directamente el transporte y de lo que no había sido presupuestado, también da pie a hacer esas mejoras. Buena forma es poder medir esto. O vayan ustedes guardando esas mediciones, ya que, de nuevo, aquí lo que hay que apuntar es lo que le agrega valor al cliente. No resolver el problema que nos agrega valor a nosotros. Entonces, en esto, si ustedes hacen supervisiones y hacen mediciones de estas pérdidas, les puede dar una mayor claridad de cuál es el foco que deben perseguir o dónde está el 80-20. Basta ver aquí el gráfico de Pareto inferior, en donde uno puede darse cuenta de que el jumbo es donde tienen mayores averías. Y ustedes saben lo crítico que es dentro del círculo minero. O sea, antes de ponerse a resolver quizás los problemas del acuñador o del RoboShot, aquí amerita, y gráficamente ustedes los pueden ver, de armar un grupo de mejoramiento que pueda atender a aquellas fallas que tienen que ver con el jumbo. Y si ustedes ven cuál es el problema del jumbo, en el gráfico superior ustedes pueden detectar que son fallas de equipo. Y al tiro ya les da un nivel de poder citar a las gentes que tengan involucramiento en esto y poder trabajar a través del 5x o Ichikawa, cuáles pueden ser las causas raíces de esos problemas. Muchas veces me preguntan qué herramienta se ocupa primero. El 5x, Ichikawa, ambas. Bueno, la respuesta es simple. Primero, puede ser que con el 5x uno llegue a la causa real
fácilmente, y la causa sea fácilmente identificable, y no es necesario abrirlos en estas categorías de causa-efectos como Ichikawa. Ahora puede ser que eso no sea claro, tanto al llegar la causa raíz con los 5 por qué, y se amerita hacer en forma más colaborativa o más en grupo el método de Ichikawa, el de la 6M, en donde uno pueda hacer una subcategoría de las fallas del equipo. Con esto y con estas láminas ya terminamos la presentación para dar un pie un poco a preguntas y comentarios y poder orientarlos. Lo que persigue esta primera parte es poder motivarlos a poder identificar lo importante que es la identificación de pérdidas. Créanme que la gestión de pérdidas, que muchas veces no se miden más que meter tecnologías o recursos, no es tan caro. Basta con la observación y hacer estos grupos de mejoramiento en donde el trabajo requerido para reducir las pérdidas monetariamente no es tan caro y trae beneficios directos al sistema de producción. Para eso hay que crear un liderazgo y una supervisión que enseñe y motive a ver los desperdicios. No convivir con ellos, sino que reconozco que es difícil entender un poco lo que estoy diciendo, pero estamos tan inmersos en vivir con los desperdicios y las pérdidas que ya las formamos parte de nuestro día a día. Y nos escudamos en que va a ser con más o menos rendimiento dependiendo de las condiciones, cuando no, lo que se persigue aquí es separar eso. Sepárenlo desde el punto de vista de la producción, sino que identifiquen cuáles son los desperdicios que haya que trabajar. Muchas veces se requieren esfuerzos adicionales y les piden a ustedes reuniones y esfuerzos adicionales para llegar a una buena planificación. Sin embargo, si no tienen esta metodología de identificar los desperdicios que no está en ningún flujograma, en ningún programa de seguimiento, no basta tener una muy buena planificación si no tienen el método de identificar aquellas cosas que son pérdidas que interrumpen su flujo de trabajo y peor aún, que lo vamos a ver la próxima semana, no tener un sistema estandarizado de resolver los problemas. No solo para la gestión del conocimiento del resto del equipo, sino que ir buscando esta mejora continua y peor aún, que no se vuelva atrás con lo ganado. Así que se les anima un poco a garantizar ese enfoque común de identificación de pérdida. Y un poco para terminar esto, todos ustedes tienen experiencia. Si yo les preguntara si cada vez que enfrentan un proyecto los problemas son distintos, es probable que si hacen el listado de los principales problemas que encuentran en su accionar, los 10 primeros va a haber uno más arriba o más abajo, dependiendo del proyecto, pero son siempre los mismos. Entonces, cabe preguntarse por qué siempre los problemas vuelven a ocurrir. Y esto tiene que ver mucho con esta idea que queremos plantarle a ustedes, es que muchas veces no tenemos un proceso de poder llegar a la causa raíz de los problemas, sino que actuamos en consecuencia de nuestra experiencia. Y no vemos que esos problemas, que los llamamos incendios muchas veces, son temas que se puedan gestionar, sino que hay que gestionarlos y eliminarlos. Así que con esta presentación, un poco la idea, como les decíamos, era darles, la motivación a mirar que el proceso productivo hay que reconocer que existen pérdidas, hay que reconocer que necesitamos generar una cultura de identificación de esas pérdidas, necesitamos generar que el equipo de trabajo sepa categorizarlas para poder cuantificarlas y poder ocuparlas como la primera brecha para poder resolver estos problemas, ya sea bajo resolución de problemas o metodologías A3, y que podamos iniciar este camino de mejoramiento continuo. Bueno, en honor al tiempo ahí, si me ayuda Valeria, la idea es un poco recoger sus preguntas, comentarios, observaciones o compartir experiencia un poco de lo que hemos visto hasta el minuto.
Sí. Muchas gracias, Patricio. Como les comentaba, Patricio, esta es una pincelada, ¿verdad?, de algunas herramientas que les pueden servir a ustedes en el proceso y parte del programa que tenemos diseñado, que creemos que les va a servir más. Y queríamos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Patricio. Habíamos dejado unos minutos por si tienen algunas dudas, etcétera, sobre el tema que les acaba de presentar. Pueden encender su Documentar micrófono y experiencias. sí, o ver si les hace sentido, si se sienten identificados, etcétera. Entonces ahí les dejo, pueden activar, voy a activar los micrófonos y pueden ir compartiendo.